Bueno, lo que vamos a ver hoy es routing, que es, continuamos con la parte introductoria de MikroTik, ¿sí? Todos estos temas, después nosotros vamos a utilizarlos en otras secciones de lo que es la configuración. Así como la clase pasada vimos la parte de DHCP Client, la parte de DHCP Server, DNS, la parte de direccionamiento de IP, ¿sí? Hablamos del tema de las interfaces, hablamos de crear una interfase lógica de tipo bridge, en donde nosotros agregamos otras interfaces físicas, o vamos a ver más adelante que también pueden ser lógicas. Hoy lo que vamos a hablar es la parte de ruteo estático y ruteo dinámico con RIP, ¿sí? Así que lo que vamos a ver hoy, o sea, es, como le digo, parte básica de lo que es la parte de la configuración que vamos a utilizar más adelante con otros temas, vamos a ir complejizando, pero por eso es importante que entendamos bien esta parte. Y esta parte también es necesario que tengan ustedes adquirido la parte de lo que es una dirección IP. ¿De qué hablamos cuando hablamos de dirección IP? Origen, dirección IP destino, de que hablamos de la máscara de subred, ¿sí? ¿Qué significa máscara de subred y demás? ¿Sí? Bueno, vamos a empezar. Voy a empezar a compartir la pantalla por la cámara. Bueno, ¿qué es routing? ¿Sí? O ruteo. Es un proceso que habilita la comunicación entre dispositivos pertenecientes a redes IP. Básicamente, el ruteo es la posibilidad de conectar dos o más redes, ¿sí? Si nosotros, o sea, nosotros tenemos un router, ¿sí? Que el símbolo, no soy muy bueno dibujando, menos acá con el lapicito de la compu, pero este es el símbolo de un router. Lo que me hace es conectar dos o más, o sea, interconectar dos o más redes y permitir la comunicación desde lo que sería la red 1 con la red 2 y viceversa, ¿sí? Al mismo tiempo, nosotros tendremos una cadena de routers, ¿sí? Una cadena de routers que nos va a permitir la comunicación de nuestra red, por ejemplo, nuestra LAN, ¿sí? Con otras redes más allá de los límites eh, físicos de nuestra propia red, ¿sí? Entonces, para eso sí o sí nosotros necesitamos un router, ¿sí? Otra cosa importante que tienen que saber es que cuando nosotros hablamos de ruteo, estamos hablando de a nivel de IP, de capa 3, ¿sí? Nosotros hablamos a nivel de capa 3, o sea, quiere decir que estamos hablando a nivel de IP, en donde nosotros tenemos, en un datagrama IP, tenemos dos direcciones, ¿sí? Tenemos la dirección IP source o origen y la dirección IP destino, ¿sí? Destination o destino. La que determina la ruta que va a seguir un paquete es la dirección IP destino, ¿sí? Es en base a donde yo tengo que ir, es que voy a elegir la ruta que yo voy que el paquete va a tomar, ¿sí? Como decía, esto ocurre en la capa de 3, ¿sí? Layer 3 del modelo de referencia OSI. Es importante que ustedes sepan de qué hablamos cuando hablamos capa 3, capa 2 y después, etc. El ruteo se hace por paquete y define dónde se enviará el mismo basándose en la dirección IP destino. Nosotros en MikroTik vemos nuestra tabla de ruteo en IP routes, ¿sí? Bueno, y ya empezamos acá con la parte de MikroTik, propiamente dicha, que tenemos diferentes tipos de rutas, ¿sí? En las cuales la primera que vamos a ver es las rutas conectadas o rutas directamente conectadas, que son rutas que se crean automáticamente, ¿sí? Al cargar un IP en cualquier interfaz. Esta interfaz puede ser físico-lógica. Cuando nosotros configuramos un IP, automáticamente se agrega una ruta en la tabla de ruteo que se denomina ruta conectada. La porción de red es la red de la IP ingresada y el gateway es la interfaz donde se colocó dicha IP. Por ejemplo, si nosotros pusimos en nuestra interfaz Eder2 la IP 192.168.100.1, ¿sí? Quiere decir que para llegar a la red 192.168.100.0/24, en caso que haya sido 101.24/24, y la gateway es la interfaz Eder2. Fíjense que acá no estoy poniendo un IP como gateway, sino una interfaz, que es en el caso de las rutas conectadas, ¿sí? Las rutas, o sea, rutas
propiamente dicho, define una red y un determinado gateway por dónde encontrar dicha red. Entonces, por ejemplo, fíjense que para ir a la red 192.168.200.0/24 debe ir a la IP del próximo router. ¿Qué quiere decir? Ahí les voy a explicar qué quiere decir la IP del próximo router. 10.1.1.2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro router, ¿sí? Tenemos nuestro router y tendrá su tabla de ruteo, ¿sí? Bueno, no voy a hacer la tabla de ruteo para que tiene este router que tiene conexión con otro router. Vamos a hacer de cuenta que esta es la interfaz Eder 1, ¿sí? Y tiene conexión con otro router por la interfaz del otro router, que es la interfaz Eder 2, por ejemplo. Y además acá tendrá una interfaz bridge, que nosotros denominamos LAN, donde tienen conectadas todas las PCs, ¿sí? Todas las PCs, por ejemplo, todos los dispositivos de nuestra organización. Entonces, podemos, por ejemplo, decir que nuestra red LAN es la 192.168, vamos a seguirla del ejemplo, 100.0/24, ¿sí? Y la red de nuestra Eder 1 es la 192, perdón. Al mismo tiempo, este router, que vamos a llamarlo R2, y este lo voy a llamar R1, tiene una red LAN, ¿sí? Que es la 192.168.200.0/24, ¿sí? La IP acá, la IP LAN, la IP WAN, ¿sí? La IP WAN de mi router, yo estoy parado acá, ¿sí? Ubíquense, yo estoy parado acá. La IP WAN de mi router va a ser la 10.1.1.1 y la IP WAN del router 2 va a ser la 10.1.1.2. Entonces, yo acá, en mi tabla de ruteo, ¿sí? En IP routes, ¿sí? Voy a tener mi tabla de ruteo, están todas las rutas. Voy a tener una ruta que va a ser precisamente como esta, que va a decir, para llegar a la red 192.168.200.0/24, que es la red del router 2, debo ir al IP del próximo salto. No voy a poner la IP, mi gateway no va a ser la IP de mi router, sino la IP del próximo router que me permite llegar a esa red. Por eso fíjense que es la 10.1.1.2 y no la 10.1.1.1, ¿sí? ¿Entienden eso? La IP del próximo salto y no la IP WAN, en este caso la IP WAN de mi router, ¿sí? Siempre la gateway es la IP del próximo salto. ¿Entienden el concepto? No me contesta nadie, Eso no sé si... estaría actuando como Sí, si sí, fuera un default gateway. clarísimo, Federico. No. Default gateway es otra cosa. Yo lo que estoy diciendo es que para llegar a esta red, tengo que llegar por este gateway, ¿sí? Que es un IP. Siempre la gateway es un IP, salvo que sea una ruta directamente conectada, que va a ser una interfaz. Lo que yo quiero que entiendan en este momento es que la IP de la gateway es la IP del próximo router, del próximo salto, y no la IP de mi router, ¿sí? Eso es lo que yo necesito que entiendan. ¿Está claro eso? Claro, Sí. claro. Bueno, perfecto. Sigamos. Ahora sí vamos a la ruta por defecto, que es la ruta más genérica o abarcativa y se conoce como puerta de enlace predeterminada o default gateway, ¿sí? Y es por donde se tratará de alcanzar todos los destinos no conocidos. Esta se describe así: destination address 0.0.0.0/0, gateway será la IP del próximo salto de mi salida de internet. Entonces, ¿qué es la default gateway? Vamos a ver para que la entendamos bien. Yo les dije, vamos de nuevo acá a hacer el esquemita. Yo les dije que acá tenemos nuestro router, ¿sí? Acá yo no voy a hacer el otro router y tengo mi red LAN, ¿sí? Vamos a seguir usando la 192.168, era 100, si no me acuerdo, mal, .100.0/24 como mi red LAN, ¿sí? Este router tendrá mi tabla de ruteo. Entonces, yo tengo mi tabla de ruteo, que tengo mi ruta directamente conectada, que me dice, esta vamos a hacer de cuenta que es Eder 2, esta va a ser Eder 1, ¿sí? Y al mismo tiempo tendré un Eder 3, ¿sí? Que se va a conectar, Eder 3, que se va a conectar con la red 192.168.200.0/24,
10.000/24 por medio de la gateway, dijimos la 10.1.1.2, ¿sí? Entonces yo voy a tener acá una ruta DAC, que es una ruta directamente conectada, que es 192.168.100.0/24, cuya gateway, ¿sí? Gateway va a ser la interfaz header 2. Al mismo tiempo voy a tener una ruta 192.168.200.0/24, cuya gateway, ¿sí? Va a ser la 10.1.1.2, como vimos recién. Hasta ahí está claro, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ahora, Sí. yo tengo, esta vamos a hacer cuenta que es una ruta estática, ¿sí? Tenemos estas dos rutas. Ahora, pongámosle que yo, desde uno de mis dispositivos de mi red LAN, quiero tirar un ping, ¿sí? Un paquete ICMP a Google, por ejemplo, a los DNS de Google, ¿sí? A 888. Entonces va a venir acá, porque todos mis paquetes, o sea, todos los paquetes, lo que hacen es ver la tabla de ruteo para saber a dónde se va, precisamente cuál es la ruta que va a seguir el paquete. Entonces viene mi tabla de ruteo, y entonces viene el paquete y dice, bueno, mi destino, mi IP destino, ¿sí? Es la 8.8.8.8, ¿sí? Bueno, ¿a cuál ruta lo mando? Entonces viene acá y dice, no, esta ruta llega a la red 100.0. Esta ruta llega a la 100.100.0. Entonces, va a contestar el paquete ese, no route to host, ¿sí? Quiere decir que no hay ruta al destino, ¿sí? ¿Por qué va a contestar? Porque yo no tengo una ruta para llegar. Entonces, para que las rutas de las tablas de ruteo no sean infinitas, yo lo que hago es tener una default route, que cuando yo no tengo un destino específico para llegar, una ruta específica para llegar a un destino particular, lo que hago es usar la ruta por defecto, que es 0.0.0.0/0, ¿sí? Que la gateway será 1.2.3.4, por ejemplo. Entonces, cuando acá me llega el paquete este, cuya IP destino es la 888, lo manda por la default route. ¿Qué quiere decir que lo manda por la default route? Que lo manda por la Layer 1 a otro router, ¿sí? Y como yo les dije en la clase pasada, este router tendrá su tabla de ruteo y dirá, ¿tengo una ruta que vaya a la 888 en forma específica? No. Entonces lo mando a mi default route. Sí. Así lo va a mandar todos los routers los routers a su default route hasta que uno en su tabla de ruteo tenga una tabla que diga a la 888 la gateway es A, B, C, D. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Qué es la ruta por defecto? Es Eso va a precisamente... seguir por broadcast, va a seguir escalando en función de hasta que llegue a salir o no. No. El broadcast no tiene nada que ver en este caso. Esto no es broadcast. Broadcast es cuando yo tengo el broadcast, por ejemplo, que ocurre en capa 2, ¿sí? Podría ocurrir también en capa 3, pero lo que ocurre en capa 2 es cuando un host envía un paquete y ese paquete, o ese data, como es en capa 2, vamos a hacer ese frame Ethernet, ¿sí? Se llega a todos los paquetes, ¿sí? Uno solo se envía a todos los paquetes, a todos los destinos, perdón, ¿sí? Ese frame Ethernet se envía a todos los destinos. Por ejemplo, lo que sería el protocolo de RP, ¿sí? El protocolo de RP trabaja por broadcast, ¿sí? Pero no, esto es un paquete que dice, yo lo mando a mi default gateway. Mi default gateway también consultará su tabla de ruteo y si no tiene una ruta específica para llegar al 88, lo mandará a su default gateway. Y así, pero viaja a un solo router. Viaja al router que indica la tabla de ruteo hasta que uno de los routers, esto es una forma muy primitiva, no funciona exactamente así, pero hasta que uno de sus routers dice, bueno, ya está, el 88 yo sí lo tengo, sé cómo llegar, es esta ruta y hará todo el camino de regreso, ¿sí? Hasta el host que hizo el ping, ¿se entiende? Pero no tiene nada que ver con broadcast. Ok. No hay una transmisión de ese paquete en forma masiva a diferentes destinos, ¿no? El destino es uno solo, que es el próximo router, que en este caso será el 1234, por ejemplo, ¿sí? Lo que me interesa a mí es que entiendan cuál es el concepto de default gateway. ¿Les quedó claro? Está claro. Sí, está bien. Perfecto. Bueno, si nosotros vamos a IP Routes, fíjense cómo se ven las tablas de ruteo acá. Fíjense, es similar al ejemplo que yo les di recién. Fíjense que tenemos dos rutas
directamente conectadas, que son a la red 192.168, 99.0/24 y 203.0.113/24, que fíjense que son las redes que nosotros tenemos en las interfaces Eder2 y WLAN2, ¿sí? Que se crean en forma automática en la tabla de ruteo. ¿Y por qué decimos que se crean en forma automática? Por la D. La D, esa, indica dynamic, ¿sí? Ya vamos a ver esas flags que significan. Y al mismo tiempo, fíjense, tenemos una ruta por defecto que dice, bueno, cuando yo necesito llegar a un destino que no está en ninguna de estas dos redes, mandarlo por la ruta de defecto, por defecto, a la IP esa, ¿sí? Esa sería la IP. Generalmente es la ruta por defecto es la que yo tengo en mi salida a internet, por ejemplo, ¿sí? Que acá en este caso, fíjense, es la WLAN2, ¿sí? Fíjense que acá las rutas directamente conectadas, ahí vamos, Santiago. Fíjense que las rutas directamente conectadas tienen una distancia administrativa de 0, ¿sí? Y las rutas que nosotros creamos en forma estática, por defecto tienen una distancia administrativa de 1. Ahí vamos a ver qué es la distancia administrativa. Sí, escucho. La default gateway siempre es la salida a internet. A ver, generalmente sí. Generalmente Ajá. sí. O sea, ¿por qué? Porque es donde vos... A ver, sí, no, se me tendría que pensar en un caso que no lo es. Pero, ¿qué es la default gateway? Cuando yo no tengo un destino específico, una ruta específica para llegar a un destino, lo mando a la default gateway, que sí, generalmente me sale internet. Sí, Y sí, empieza a buscar en las otras tablas de ruteo, de los otros routers. Es que en realidad yo, hablando mal y pronto, yo me desentiendo de eso. Yo se lo paso al próximo router, y el router próximo verá en su tabla de ruteo, si no se lo pasará a su default gateway, y así. ¿Sí? Sí, eso En está una claro, forma simplificada. No funciona tan así, pero en una forma simplificada, sí. Porque después van a ver que en realidad esto usa, lo que es Internet usa un ruteo, esto lo vamos a ver más adelante, que se llama BGP, que tiene lo que se llaman dominios administrativos, tienen filtros, o sea, es bastante más complejo el tema, pero en su forma más simplificada, ¿sí? Hagamos de cuenta que tuviésemos poquitas redes, funciona así. Funciona así. Bueno, Santiago, vos querías preguntar algo. Sí, con indicar la IP 0.0.0.0 ya estoy indicando que es un default gateway. Exactamente, exactamente. Esa es la forma que la van a encontrar en todos los vendors de la default gateway. Exactamente. ¿Se pone primero por algo en especial o es... No. En realidad, fíjate, si vos te fijas, una cosa que yo no les dije, si vos te fijas acá, ves que tiene una flechita. Eso indica el orden, o sea, cuál es la columna que está determinando el orden de las tablas. En este caso, la destination address. Como la 00 está antes que las otras, por eso. Pero si vos las hubieses, por ejemplo, ordenado por distancia, ¿sí? Te ponen primero estas dos. O sea, eso es una... Generalmente, por depende del defecto orden te la nomás. muestra así, porque suele ser la ruta primera, suele ser la primera que se ve. Pero no es que... En realidad, a diferencia, esto ya nos estamos adelantando un poquito ahora en la clase, pero les digo, a diferencia de muchas de las configuraciones que nosotros hacemos en MikroTik, cuya ejecución es secuencial, en el caso de la tabla de ruteo no es secuencial, sino, como les decía yo, va a buscar la ruta más específica. Cuando no encuentra la ruta más específica de un destino, va a mandarlo a la default gateway o la menos abarcativa, o la más abarcativa, mejor dicho. Bueno, fíjense, road flags o las banderas, que son esas que yo les mostraba acá, fíjense, estas que yo les decía acá. Voy a sacar, ahí está. DAS, DAC, DAC, ¿sí? Bueno, fíjense. La S es de estática, que es una ruta estática. La D es una ruta dinámica, ¿sí? Que quiere decir que se crea en forma automática, por ejemplo, las rutas conectadas. La C es de conectada, ¿sí? Y las rutas que son aprendidas por ruteos dinámicos, fíjense, tienen letras minúsculas, R minúscula para RIP o minúscula para BSPF, B minúscula para BGP. Cuando una ruta está activa, ¿sí? Está con la letra A, y cuando está inactiva o deshabilitada, perdón, no inactiva, sino deshabilitada, está con una letra X, pero no solo está con una letra X, sino está en color gris. Cuando una ruta está
inactiva, pero no deshabilitada, o sea, está habilitada pero inactiva, aparece en azul, ¿sí? Y al mismo tiempo las letras se combinan, como DAS, DAC, por ejemplo, DAC es Dynamic Active Connecting para las rutas conectadas, DAS es Dynamic Active Static, ya vamos a ver eso, AS es de Active Static, Dynamic Active OSPF, etc. ¿sí? Son distintas formas de nomenclar a los tipos de los diferentes tipos de rutas en base a cómo se aprendieron o cómo se configuraron. Bueno, y ahora vamos a ver esto. Es un pequeño ejemplo de cómo haríamos la tabla de ruteo. ¿sí? Un pequeño ejemplo de cómo haríamos la tabla de ruteo. Fíjense. Acá tenemos 3 routers que nosotros tenemos. El único que tiene 3 interfaces conectadas es el router que vamos a denominar 2. Este lo vamos a denominar router 3 y este lo vamos a denominar router 1, por ejemplo. ¿sí? Voy a hacerlo con el lapicito, me parece que va a ser más cómodo. Entonces dijimos, este va a ser el 1, este va a ser el 2 y este va a ser el 3. ¿sí? Fíjense, nosotros tenemos la red en la interfaz Eder 2, tenemos la red del router 3, la red 192.168.200/24 y la 10.1.22/24 en la interfaz Eder 1, que al mismo tiempo está conectado a la interfaz Eder 5 del router 2, que obviamente para que tengan conexión tiene que estar en la misma red. ¿sí? A la vez, la red LAN del router 2 es la 100.0/24 y la red WAN es la 10.1.1.0/24, que al mismo tiempo está conectado a la interfaz de Eder 2 del router 1 en la misma red, y la salida de internet del router 1 es la 203.0.113.100/20, o sea, la red es 203.0.113.0/24, ¿sí? En base a eso nosotros vamos a hacer nuestra tabla de ruteo. ¿Cómo hacemos nuestra tabla de ruteo? Fíjense. Voy a borrar esto para que no. Al momento de nosotros configurar las IPs en las interfaces, ¿sí? Se crearon 3 rutas directamente conectadas en el router 2, 2 rutas directamente conectadas en el router 3 y 2 rutas directamente conectadas en el router 1 para llegar a las redes que acabamos de nombrar. ¿sí? Ahora, ¿cómo haríamos las rutas estáticas para nosotros poder llegar desde esta PC, por ejemplo, a Internet? ¿sí? Entonces vamos a ver cómo haríamos las rutas estáticas. Y fíjense, vamos a empezar desde el router 3. Hacemos una ruta estática, que es una default gateway, que dice, para conectarme con estas rutas, yo tengo las rutas directamente conectadas, las DAC, ¿sí? Las rutas conectadas. Ahora, para un paquete que quiere salir a Internet, yo voy a poner una default gateway, cuya IP va a ser la IP del próximo salto, que si ustedes se fijan, es esta, ¿sí? La IP del próximo salto es esta, 10.1.2.1, ¿sí? Entonces yo hago una ruta por defecto a la IP del próximo salto. Entonces, cuando esta PC quiera, por ejemplo, de nuevo, ir a Google, ¿sí? va a mandar ese paquete al próximo salto. Este router tiene estas 3 rutas directamente conectadas, ¿sí? Y al mismo tiempo va a decir, para llegar a la red 192.168.200, voy a mandar el paquete a la IP 10.1.2.2, que es esta. ¿sí? Ahora, a cualquier otro destino yo voy a tener una ruta por defecto que va a ser, cuya gateway va a ser la IP del próximo salto, pero de este router, que es la 10.1.1.1. Entonces, a esa IP yo mando cualquier otro paquete. Ahora, para llegar a la red esta, 192.168.200/24, yo no puedo mandarla a esto, porque la red esta está en el router 3. Entonces lo mando a la IP del próximo salto del router 3. ¿Hasta ahí entienden eso? Sí. Sí, sí. Si alguien tiene una duda, me avisa porque lo vemos de nuevo. Por último, nosotros Perdón. tenemos... Sí, escucho. Esa ruta, la última que dice AS con el destino en la red 200 de la 192.168. Esta. Esa la creó momentáneamente para No. poder tener... No, ¿o no, no? no, ¿O no, ya la no. tenía? Estas son rutas estáticas estamos creando. Fíjate, dice Active Static. La estamos agregando nosotros.
Estas son las Listo. dinámicas, por eso yo dije, estas son las que se crean dinámicamente, estas las estamos creando nosotros. Creamos dos rutas estáticas, una default gateway y otra para llegar a la red 200.0, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, cuando acá, si yo, hagamos de cuenta que esta ruta no la tenemos, ¿sí? Va a salir el paquete al 888, va a venir acá, tenemos una ruta por defecto, va a venir acá, todavía no vimos esto, pero va a salir a internet, va a salir a internet. Ahora, cuando vuelve el paquete y llega este router, dice, igual, ¿cuál es la IP destino? La 202, que es la de esta notebook. Y bueno, yo lo mando de nuevo a la ruta por defecto, porque yo no tengo una ruta específica para llegar a la 202. Lo mando de nuevo y se va a perder el paquete. ¿Se entiende? Entonces yo tengo que saber cómo llegar a esta red. Ah, sí, sí. Está Voy a bien. borrar todo esto que hice para no meter tanto ruido. Bueno, ¿hasta ahí está claro? Por último, fíjense en el router 1. En el router 1 nosotros tenemos dos rutas directamente conectadas. Vamos a tener una default gateway, ¿sí? Que es a la 203.103.054, que es esta. ¿Sí? Fíjense que acá la IP que tenemos en la interfaz Eder 1 es la 100. No está especificada que esa es la gateway, pero bueno, está asumiendo que acá el próximo router, que puede ser cualquiera, tiene la IP 203.0.113.254, ¿sí? Y al mismo tiempo, además de la FDGI, yo tengo que crear dos rutas más. Una para llegar a la red 100.0 y otra para llegar a la red 200.0. Entonces digo, para llegar a la red 100.0 voy a mandar a la gateway del próximo salto, que es esta, la 10.1.1.2, ¿sí? Y para llegar a los 200.0 también lo voy a mandar a la misma gateway, porque yo no veo este router desde el router 1, solamente veo el router 2. Después que el router 2 se encargue de rutear hasta la red 192.168.200. Pero también lo mando ese, ¿se entiende? Sí. Bueno, vamos a ver si la entienden, porque ahora vamos a ver hacer un ejercicio de eso, en breve. Bueno, componentes básicos de una ruta, ¿sí? Nosotros, los dos componentes básicos son la red de destino, es Destination Address, y la gateway. Después tenemos otros parámetros como check gateway, parámetro distance, ¿sí? Y ya vamos a ver eso más adelante, no en esta clase, lo que es scope, routing mark y demás, ¿sí? Destination, que es, fíjense, Destination Address. Es la red a la que se quiere llegar, ¿sí? Esto es lo que ya estuvimos viendo. Y gateway es la IP del router siguiente para llegar a destino, como ya les dije, la IP del próximo salto. Generalmente es un IP, pero puede ser una interfaz y esta es punto a punto. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros veamos VPNs, van a ver que nosotros podríamos configurar una interfaz como gateway, ¿sí? No obstante, cuando veamos VPNs yo les voy a decir por qué yo no les sugiero poner como interfaz la gateway, sino siempre un IP en caso que ustedes puedan poner un IP, ¿no? Y fíjense que dice check gateway, que es la verificación del gateway o próximo salto, y el distance es la distancia administrativa. Yo se los comenté en la clase pasada cuando nosotros vimos DHCP client, ¿sí? Y es un número de 0 a 255 y a menor distancia la ruta es más preferida. Solo tiene preponderancia el parámetro distance cuando hay dos o más rutas a un mismo destino, ¿sí? Ya vamos a ver a qué nos referimos con eso. Check gateway. Si se activa esta opción, que es esta que yo les decía acá, ¿sí? Se envía un paquete de verificación cada 10 segundos. El paquete de verificación puede ser ISMP o RP. Si hay dos intentos fallidos, la ruta queda inactiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la tabla de ruteo, esa ruta es dada de baja y queda inactiva. Entonces, ya no se usa esa ruta, ¿sí? No se usa esa ruta porque la toma como que no está funcionando. Entonces, es una forma de evitar que se pierda el tráfico. Por ejemplo, eso lo vamos a ver cuando nosotros veamos failover, ¿sí? Nosotros tenemos dos default gateway y vamos a estar chequeando las default gateways. ¿Por qué? Porque si se cae una, para que levante la otra, para evitar que envíe tráfico por una ruta que está inactiva y de esa manera perder paquetes. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno,
Selección de rutas. Regla número 1. Nosotros tenemos dos reglas para seleccionar una ruta. Siempre se va a elegir la ruta más específica que corresponda con el destino, ¿sí? Siempre se va a elegir la ruta más específica. Entonces, en base a eso que yo les estoy diciendo, por ejemplo, fíjense, acá nosotros tenemos 4 rutas. Tenemos una default gateway, tenemos una ruta, una ruta que sale por la gateway 2, 3 y 4, por ejemplo, ¿sí? Fíjense. Ahora yo les pregunto, si yo tengo un paquete cuya IP de destino es la siguiente: 10.1.2.10. ¿Cuál es la ruta que va a elegir? Vamos a hacerla fácil. Ustedes me dicen la 1, la 2, la 3 o la 4. La 4, ¿Por qué? porque es la que tiene la IP más directa. Porque es la red más específica, ¿sí? O sea, es la ruta más específica. ¿Por qué es la ruta más específica? Fíjense que esa El IP, 24. esta IP, si yo analizo esta red, perdón, va de la 10, 1, 2, 1 a 10, 1, 2, 2, 254, ¿sí? En ese caso, esta IP está contenida en esta red. También está contenida en esta y también está contenida en esta. Pero esta, fíjense que es slash 24. ¿Qué quiere decir? Que es una ruta más específica. Por eso, ahí MikroTik hará todo el cálculo en forma interna y dirá, la ruta más específica es la 4. Voy a mandar ese paquete por acá, ¿sí? Ahora yo les cambio el tema. Si la IP de destino es la 10, 1, 3, 5, ¿cuál es la ruta que va a elegir? La 3 y la 0. 4. La 1, Siempre se elige una sola ruta, La 1. la default gateway. la default default. gateway. Fíjense, este paquete, que es esta ruta, esta red que es barra 16, va de la 10, 1, 0, 1 a la 10, 1, 254, 254. Si ustedes se fijan, está contenida acá. Va a elegir la ruta 3. ¿Sí? Es barra 16, fíjense. Incluso también podría ir por la ruta 2, pero como la ruta 3 es más específica, va a ir por la ruta 3. ¿Se entiende? Ahora, si la IP de destino es, por ejemplo, la 10, 0, 0, 25, ¿cuál ruta va a elegir? La 2. La 2. Estas dos redes no contienen esa IP, por lo tanto queda descartada, pero esta ruta sí, ¿sí? Entonces va a elegir la 2. Ahora, por último, si la IP de destino es la 18.1, 155, 26, ¿cuál es la ruta que va a elegir? Que agarra la 1 porque es el gateway, el que más abarcativo es el 0000. La ruta por defecto, la default gateway, Claro. ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque no está, en ese caso, no está contenida en ninguna de estas 3 redes, esa IP. O sea, esta IP no está contenida en ninguna de estas redes, bueno, lo mando por la ruta por defecto. Como les dije yo, hablando mal y pronto, que se encargue otro, por así decirlo, ¿sí? ¿Entienden ahí el concepto de lo que es, o sea, cómo se elige la ruta más específica? Sí, sí. Bien. Si no entienden, se tienen un minuto, yo de paso me voy a buscar agua, y ustedes me dicen cuáles son las rutas que van a elegir. Se toman un minuto, yo les doy un minuto, y ustedes después lo discutimos juntos.
Un segundo más y me dicen. Bueno, Ya está bien. La que es 200 puede ser que sea la que es 4444. ya lo vemos. Vamos por partes. Vamos a la ruta A. ¿Cuál va a tomar? ¿La 1, 2, 3 o 4? 4. La 4. La 2. La 2. ¿Quién da más? Analicémoslo. Como la 2, porque es un /26. Para mí es Analicémoslo. la 2. La 2 es más Analicémoslo. específica y lo abarca. Analicémoslo. Esta red, la 192.168.76.0/26. ¿Cuál es la primera IP utilizable? No voy a escribir el 192.168. Es la primera IP utilizable es la 75. Uy, horrible, me salió ese 75. Punto 1. 75.1. ¿Sí? 75.1. Y la última es una /26. 75. 63. En realidad 63 es la de No. broadcast, sería la 62 la IP utilizable. ¿Sí? Sí. La IP La- 192.168.75.45 ¿está comprendida en ese rango? Claro, por eso lo alcanza más Sí, sí. rápido. Entonces es la ruta más específica. Va a elegir la Gateway 2. ¿Sí? A ver, voy a hacer en esto por única vez 2, 2, 2, 2. Esa es la Gateway que voy a elegir, ¿no? O sea, yo digo 2 por una forma, o sea, creo que se entendió, pero bueno, para no confundir a nadie, sería la 2, 2, 2, 2. Después ahora, a partir de ahora, voy a decir la 3, la 1 y demás, pero la Gateway sería la 2.2.2.2. Ahora la B, 192.168.74.45. ¿Cuál elegiría? Yo le empujaría También la misma. 1. La 1. La 1. Vamos a ver. Porque Fíjense. ¿Alguien dice otra que aparte de la 2? Sí, la Default Gateway porque está fuera de las otras. La Default Gateway. Y es correcto. ¿Por qué? Sería la 1. ¿Por qué? Porque fíjense que acá la RD 74, acá son todas /24, o sea, todos las IP para host son solamente del el último octeto, y acá son todas 75. Como esta va a la 74, yo la voy a mandar por la Default Gateway, ¿sí? En este caso va a ser la 1. La C, ¿por qué ruta va a ir? Por la por la 4. 3. Por la la 4. 4. Vamos a analizar la red, la red esta, 3. ¿Cuál es el primer? No voy a escribir el 75, 192, 168, 75, no lo voy a escribir. ¿Cuál es la primera IP utilizable de esa red, de esta red? La 1. La 75.1. 1, 75.1. ¿Y la última? 126. 126. Correcto. ¿Cae el 200 dentro de esas 126? No, No. por eso la 4. No. ¿Y en esta, cuál es la primera IP utilizable? En Del esta 1 al 254. del 1 al 254. Acá sí cae. Entonces la ruta sería la 4. Y por último, la D. ¿Cuál sería? La 3. La 3. ¿Sí? Porque acá sí cae. Fíjense, el 120 está dentro del... Entonces, la 3. ¿Se entendió eso? ¿Entendieron bien por qué? ¿Cómo Sí. funciona la tabla de ruteo? Eligiendo primero la ruta más específica, desde la ruta más específica, luego a la más abarcativa, dependiendo de el destino, las redes cargadas en la tabla de ruteo. Perfecto. Bueno, después tienen ahí en la plataforma otro ejercicio similar para que practiquen. ¿Sí? Y la segunda regla, que es en caso de existir 2 o más rutas con igual destino, se elige por el parámetro distance. ¿Sí? Dijimos que el parámetro distance es un parámetro que va de 0 a 255 y a menor distancia la ruta es más preferida. Entonces, en base a eso que yo les estoy diciendo, ¿cuál sería la ruta? Fíjense que el destino es la mismo, que es un default gateway, las dos, ¿sí? ¿Cuál sería la ruta escogida para un paquete que va por el default gateway, por ejemplo?
¿La 1 o la 2? La 1, la más cercana. ¿Por qué? La 1. Porque el parámetro distance es menor, ¿sí? 3. Entonces, esta es la ruta más preferida. Esta es la ruta que un IP que sale por la ruta de Default Gateway, un paquete que sale por Default Gateway, elegiría, ¿sí? Es más, si nosotros vemos la configuración esta en la tabla de ruteo, van a ver que esta ruta está en negro y esta está en azul, ¿sí? Porque permanece activa, inactiva, o sea, habilitada pero inactiva, ¿sí? Cuando está en azul quiere decir que está inactiva. ¿Se entiende? Bueno. Sí. En base a eso, les doy otro minutito. En realidad esto lo vamos a hacer un poquito más rápido, unos segundos. Díganme, o sea, analícenlo y lo vemos por cuál ruta van a salir los diferentes destinos, A, B, C y D. Fede, mirá que sacaste la pantalla. ¿Eh? Ah, perdón, perdón. Perdón, mala mía. Yo te diría que van todos Bueno, por vamos a la 4, analizarlo. El menos primer la D, que paquete, va ¿cuál por es la ruta que elige? la 4. 4. A ver. El primer paquete es Son todas barra 100, 24 la red. 172, a ver. Vamos a analizarlo. 172, 17, 23 es esta red. Esto va del 1 al 254. ¿Sí? 254, esta IP cae dentro de esa red y como las tres rutas estas van al mismo destino, se determina por el parámetro distance. Entonces, en este caso, va a elegir la ruta 4. Esta, 172, 16, 17, 71, también está comprendido dentro de esta red, por lo tanto, sigue siendo el mismo caso, va a elegir la ruta 4. 172, 17, 250 es exactamente el mismo caso, está comprendido dentro de la red, va a elegir la ruta 4. Y por último, 172, 16, 21, ¿por cuál saldría? El 1. Por el default gateway, Por el la default 1, gateway, digamos. por la 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Que el Pero parámetro no por la distance... distance, sino que simplemente por no pertenecer a un rango de IP, estar más No, cerca está del bien. destination En este address. caso, o sea, yo no tengo una ruta específica, ninguna de estas tres rutas llega a ese destino. Entonces lo mando por la Claro. default gateway. ¿Sí? Ahora, Podrías tener claro, un distance. El distance ahí no tiene importancia. exactamente, no tiene ningún tipo, o sea, el distance es la el segunda parámetro para seleccionar una regla, pero fíjense, una ruta, pero fíjense lo que yo les dije del parámetro distance. Solamente en caso de existir dos o más rutas con igual destino. Si vos tenés rutas que no son con igual destino, el parámetro distance no juega, ¿sí? O sea, en realidad es una única ruta para un destino en particular. Entonces, por eso este último caso va por la default gateway. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende además también el parámetro distance? Sí, sí. Sí, perfecto. ¿Y ustedes cuándo creen que utilizarían el parámetro distance? ¿Se les ocurre para qué lo podrían utilizar? Cuando tenemos subneteo. Varias IP estáticas. A ver, no entiendo a qué se refiere exactamente. Redes con muchos saltos. Vamos a este ejemplo. Cuando ¿Por qué haya redes de redundancia, En realidad sí hay una redundancia seguro porque tenemos dos formas de llegar a un mismo destino. Entonces hay una redundancia. Pero hagamos de cuenta que nosotros acá tenemos el ISP1, ¿sí? ISP1
que tenemos un dedicado de 200 megas de subida y de bajada, ¿sí? Y tenemos ISP2, ¿sí? Que tenemos un servicio comercial, ¿sí? Que tiene 50 megas de bajada y tiene 10 megas, perdón, 10 megas de subida, ¿sí? ¿Por cuál me conviene usar como default gateway a mí? ¿El ISP1 o el ISP2? El 1. El 1. Entonces yo lo que hago es hacer las dos rutas, ¿sí? Con la default gateway, pero le pongo un parámetro distance más bajo a esta, cosa que sea mi ruta preferida para salir, ¿sí? Si se cae esta ruta, si esta ruta queda inactiva, recién se activa esta, ¿sí? Entonces ahí yo usaría el parámetro distance, por ejemplo, ¿sí? Para cuando yo quiero forzar el tráfico salir por una ruta determinada. ¿Entienden? O sea, el parámetro distance lo selecciono yo. Van a ver que en ruteo dinámico, por ejemplo, ya depende cómo aprendió la ruta, tiene un parámetro distance cargado por defecto, ¿sí? Pero cuando yo agrego una ruta estática, yo defino el parámetro distance y yo defino por cuál va a ser la ruta preferida por la que quiero que se curse el tráfico. Bueno, seguimos. Routing estático. Las rutas estáticas son la forma de llegar a una red de forma de destino específica. El gateway de una ruta debe estar directamente conectado. Se piden dos datos, destination y gateway, como ya veníamos viendo, ¿sí? Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es un laboratorio de ruteo estático, ¿sí? Antes de ir a que yo tengo preparado acá. Les voy a hacer una aclaración. Antes lo vamos a ver en versión... No, acá no voy a hacer ninguna aclaración, perdón. Este es el laboratorio que tenemos. El objetivo nuestro, ¿sí? Es que todas las redes LAN, ¿sí? Que fíjense que es la 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, puedan comunicarse entre sí, ¿sí? Nosotros acceder a las Virtual PC y que se puedan comunicar entre sí todas las Virtual PC, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la configuración tanto de rmain, que va a ser rmain, yo le pongo que es nuestra salida de internet, así como R1, R2, R3 y R4, ¿sí? Están inicializados todos los routers, vamos a hacer la configuración. Bueno, fíjense. Acá ya les voy a enseñar otro truquito para que sepan cómo acceder a los otros routers. Fíjense que si yo voy a la parte de neighbors, ¿sí? De MikroTik, perdón, en el Winbox, solamente encuentro el router que se llama rmain, ¿sí? En realidad acá no tiene ningún nombre, se llama CHR. Yo lo que voy a hacer es, fíjense, me voy a parar acá, voy a abrir una consola, me logueo y le voy a cambiar el nombre. System Identity Set Name rmain le vamos a poner, ¿sí? rmain, perfecto. Ahora fíjense. Ahora, o sea, si yo hago un refresh, fíjense, ahí está rmain, ¿sí? Yo no puedo acceder a los otros routers por medio de Winbox. O sea, o mejor dicho, yo no los descubro. ¿Se dan cuenta por qué no los descubro? O sea, yo estoy parado acá, ¿sí? Con mi VM, con mi Virtual Machine, yo estoy parado acá. Y al único que puedo acceder es a este router, ¿sí? ¿Por qué? Porque los otros están más allá de mi capa 2, ¿sí? Acá yo estoy en capa 2, esto ya sería capa 3. ¿Por qué? Porque como yo tengo un router, dijimos que un router une dos o más redes, eso está más allá de mi capa 2. Entonces yo no puedo encontrar esos routers, ¿sí? Bueno, hay una forma que se llama ROMON que me permite acceder a los routers que estén directamente conectados por capa 3. O sea, ¿qué quiere decir? No es los routers MikroTik que yo tenga conectados en internet, sino que yo tenga directamente conectados, ¿sí? Por medio, por ejemplo, acá en la misma red, el router rmain está conectado con R1 por medio de un vínculo acá, entonces está directamente conectado. Entonces yo puedo acceder a ROMON, habilitando ROMON en todos los routers, más allá de la capa 2. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero les voy a mostrar cómo se hace por Winbox, que lo van a poder hacer por Winbox solamente el router que pueden acceder, y después lo hacemos por comando. Entonces, fíjense, yo acá abro el router rmain, ¿sí? Yo no tengo ninguna configuración en el router rmain, solamente le cambié el nombre y tengo el DHCP
client configurado en interfaz Eder1. Voy a hacer zoom in. Y fíjense, yo voy a la parte que dice Tools, ¿sí? Acá está, Tools. Y donde dice Romon, ¿sí? Romon es un protocolo propietario de MikroTik que me permite, como les dije, acceder a los equipos que están más allá de mi capa 2, que estén directamente conectados más allá de capa 2, a acceder por Winbox. Entonces, acá lo habilito. Entonces yo de nuevo voy Tools, Romon, y lo habilito. Y le pongo OK. Perfecto. Ahora voy a ir por consola de comando a los otros routers, por ejemplo en el caso del R1, ¿sí? Voy a abrir la consola, me voy a loguear. Esto les va a servir para hacer los laboratorios, ¿sí? Y acá voy a ir Tools, Romon, Set, Enable, Yes. ¿Sí? Entonces de esa manera yo ya tengo habilitado Romon en R1. Voy a aprovechar y también le voy a cambiar el nombre para poder identificarlo. Identity, Set Name, R1. ¿Sí? De igual manera, voy a hacer lo mismo en R2. System Identity Set Name R2. Tool Romon Set Enable Yes. Perfecto. ¿Sí? Entonces, en los otros dos yo ya lo tengo habilitado. ¿Sí? Fíjense, ahora yo voy al Winbox, me paro sobre remain, ¿sí? O sea, elijo el router que va a ser el agente de Romon. Y fíjense que acá, en vez de apretar el botón Connect, acá hay un botón que dice Connect to Romon. ¿Sí? ¿Lo ven acá? Entonces, aprietan el Connect to Romon. ¿Sí? Y fíjense cómo encuentran los otros routers que están más allá de capa 2. Y podemos acceder a los routers más allá de capa 2. Entonces, fíjense, yo ahí, por ejemplo, abro router 1. ¿Sí? Y ahora voy a abrir router 2. Ya los voy a abrir a todos. Router 2, router 3, perdón. Bueno, lo dejo por acá. Y router 4. Router 3 lo voy a poner acá. ¿Sí? Entonces, de esa manera, yo ya tengo acceso por Winbox a todos los routers. ¿Entendieron eso? Sí. Sí, sí. En esos tildes que estás ahí, Sí, ¿por qué escucho. no los utilizas? ¿Cómo? ¿Cuándo se utilizan estas configuraciones? ¿Cómo cuando se utilizan estas configuraciones? No te entiendo. Ahí donde tenés el Reset Configuration. Porque vos siempre los dejás todos destildados. ¿Cómo utilizás eso? Sé que no podés ahora resetear por el tema de que estás usando el router. Sí, pero vos te conectaste a la clase 1. Sí, sí. Alejandro me está hablando, ¿verdad? O Eduardo, no sé quién me está hablando. No, Eduardo Gordo. Eduardo, Ah, en la si clase lo 1, cortaste, no me acuerdo. claro, en la clase 1 lo vimos que acá nosotros tenemos, cuando podemos hacer un reset de la configuración del firewall, del router, ¿sí? Teníamos diferentes opciones. Keep User Configurations se refería a dejar la configuración de los usuarios que nosotros hayamos creado en el router, ¿sí? Sí, Caps Mode, está. en realidad, tiene que ver con si queremos una administración centralizada de los dispositivos inalámbricos. Eso no lo vemos y además le escapa al alcance del curso. Y No Default Configuration tenía que ver si queremos que los routers de producción, los router board, por defecto, tienen una configuración de fábrica, por ejemplo, que la LAN es la 192.168.88.1/24 y tiene un bridge configurado, etcétera, ¿sí? Si nosotros no queremos Sí. que aparezca ninguna de esa configuración, que esté en 0, por ejemplo, en blanco la configuración, tildamos en No Default Configuration. Y Do Not Backup tenía que ver con el tema de si tenemos que no se pueda realizar el backup de la configuración. O sea, y además incluso podríamos el run after reset, tiene que ver si quisiésemos que corra un script, por ejemplo, un script que haga cierta configuración en el equipo, ¿sí? Esas son las opciones. Pero eso lo vimos en la clase 1. Si no te acordás, fíjate el video de la clase 1, también está esa parte en la documentación de la plataforma. Pero para que, si no te acordás, lo repases. Listo, gracias. No, por favor. Bueno, esto vamos a cerrar todo esto.
vamos a hacer, como les decía, el laboratorio. Vamos a hacer la configuración. Tengo R1, tengo R2. Bueno, fíjense, ¿sí? Yo el RMain lo voy a configurar al último. Primero voy a configurar R1. ¿Cuántas interfaces tiene R1? 255. ¿Cuántas interfaces? Voy a reformular la pregunta. ¿Cuántas interfaces conectadas tiene R1? Una. EDER2, EDER3 y Tres. EDER4. Tres interfaces Tres. conectadas. ¿Sí? Que si ustedes se fijan, está marcada cuál es la IP de cada interfaz. La 10.012/30 en la interfaz de EDER2, 172.16.11/30 en la interfaz de EDER4 y 192.168.1. Bueno, en realidad acá está la red, pero vamos a poner la 1.1 en la interfaz de EDER3. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es configurar precisamente las IPs en las interfaces. Nosotros ya le cambiamos el nombre del equipo, que dijimos que lo primero que vamos a hacer, vamos a configurar la IP en las interfaces. Entonces vamos a IP addresses y ahí vamos a poner 10.0.1.2/30. ¿En qué interfaz? La 3. En la interfaz de EDER2. ¿Sí? Fíjense acá. ¿Sí? Incluso, si quisiésemos, podemos poner un comentario que, por ejemplo, diga A o Asia o tú, si lo quieren poner en inglés, RMain, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la IP de la interfaz que se conecta a RMain. Después decimos 172.16.1.1/30. ¿En qué interfaz? 4. EDER4. Perfecto. Y le ponemos to R2. Y por último, configuramos la IP de la LAN 192.168.1.1/24 en la interfaz EDER3. ¿Sí? Y ponemos LAN. ¿Sí? Entonces nosotros ya tenemos las interfaces configuradas. Si nosotros vamos a IP Routes, fíjense que ya tenemos la tabla de ruteo con las 3 rutas directamente conectadas. ¿Sí? Como yo les dije hace un rato, en las rutas directamente conectadas el parámetro distance es 0. ¿Sí? Bueno. Fíjense, si yo no puedo desactivar una ruta directamente conectada, pero fíjense, yo acá pongo, por ejemplo, la default gateway y lo hago a la 10.0.1.1, ¿sí? Fíjense, si yo acá la inactivo, fíjense que queda X de inactiva, deshabilitada, mejor dicho, y S de static, porque fue creada estáticamente. Y fíjense que está en color gris, ¿sí? En el momento que yo la agrego, ¿sí? Fíjense, ya está active static. Al mismo tiempo yo podría crear otra default gateway, por ejemplo, decir a la 172.16.12, ¿sí? Y acá le voy a poner un parámetro distance 2, ¿sí? Y fíjense, yo tengo dos default gateway, uno con parámetro distance 1 y otro con parámetro distance 2. Y fíjense, esta no tiene la A de activa, precisamente porque está inactiva. Entonces, como yo les dije, la red inactiva está en color azul, ¿sí? Azul indica que la red está inactiva. ¿Sí? La activa está en negro. Ahora, si yo, por ejemplo, a esta ruta le cambio el parámetro distance a 3, fíjense, la activa ahora es la que sale por la gateway 172.16.1.2 y la inactiva, ¿sí? Es la que sale por la gateway 10.0.1.1.1. 10.0.1.1, perdón. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bueno, vamos a continuar con el tema de la configuración. Entonces, nosotros ya tenemos configurado el router 1 y ahora vamos a configurar el router 2. ¿Sí? Entonces yo voy a abrir el router 2. Vamos a ponerlo acá y vamos de nuevo a configurar. ¿Cuántas interfaces tiene conectado el router 2? Tres también. 3 también. ¿Me pueden decir la IP de la interfaz de R2? Te dice 10.0.22/30. 22/30 en la interfaz EDER2. Perfecto. Le ponemos tu RMain. ¿Sí? Vamos, la IP de la interfaz de R3. 192.168.20/24. 2.1 porque tiene que ser un IP, no es la IP de la red. 2.1 Ok. en la interfaz EDER3. ¿Sí? Y acá le ponemos LAN. Y por último, ¿qué IP le configuremos?
La 172.16.1.2/30. En la que es la que interfaz, va 4. header 4. Y le ponemos tu R1. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Si nosotros vamos a la tabla de ruteo, fíjense, se agregaron 3 rutas directamente conectadas. Vamos a hacer la configuración para que estas Virtual PC adquieran IP. ¿Qué tenemos que configurar para que el router les entregue IP? El default gateway. DHCP. Un DHCP server. ¿Dónde lo hacemos? Estamos haciendo un repaso de clase pasada. En IP. IP. Hago lo que ustedes digan. IP, DHCP. DHCP server. DHCP server. ¿Qué hago ahora? Pero no hay que elegir un router solo para que haga eso. Estoy en router 2. No, yo quiero para esta red. Yo estoy en router 2 para los Virtual PC que se conecten a esta. Hay que agregar. DHCP setup. DHCP setup. ¿Y qué interfaz elijo? La Agregar 3. Header 3. Eh, ¿Sí? Porque es la de 3. Milán. Fíjense. La 3. Bueno. Dijimos, esta va a ser la gateway, este va a ser el pool de direcciones, le vamos a entregar, por ejemplo, unos DNS, los DNS Google, y el list time lo voy a dejar por defecto en 10 minutos, ¿sí? Entonces, si yo voy acá a la PC2 y pido DHCP, acuérdense, podemos poner IP DHCP o solamente DHCP, me va a entregar un IP, que fíjense, es la 2.254. Router 1, no le configuramos un servidor de DHCP, lo vamos a hacer. R1, IP DHCP server, DHCP setup, interfaz de R3. 8, 10 minutos list time, perfecto. ¿Sí? Fíjense, acá no tengo ningún list. Voy acá a console, le pido DHCP, voy al router 1 de nuevo, y fíjense, ya tengo una asignación por 10 minutos a la MAC del DHCP 1. Ahora, fíjense, voy a hacer lo mismo, voy a abrir una consola, esperen, voy a abrir la consola, vamos a ponerla en orden. Esta es PC2, la voy a poner acá. PC1 la voy a poner acá, esto lo voy a minimizar para que no me haga ruido. Voy a abrir la PC3, la voy a poner acá. Le voy a pedir R3 y R4, yo ya los tengo configurados para ganar tiempo. ¿Sí? DHCP. Listo. Entonces, ahora fíjense, yo ya tengo todas las Virtual PC configuradas y abiertas, ¿sí? Ahora fíjense, si yo hago un ping desde el PC1 al PC4, que es la 192.168.4.254, ¿me va a responder o no? No. No. O sí. Yo lo que quiero que me contesten es, vamos a ver la tabla de ruteo de router 1. Entonces venimos acá, IP routis, y vemos la tabla de ruteo. ¿Sabe llegar a la red 192.168.40/24? No, No. Le falta el default gateway. me falta que- la red 0. Más allá del default gateway, no importa, todavía no hicimos esa configuración, solamente están las rutas directamente conectadas. Fíjense que dice Destination Network Unreachable. No sé llegar a esa red, les está diciendo. O sea, yo no sé llegar a esa red. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Sí? Vamos a ver cómo lo hacemos. Antes de continuar con la configuración de las rutas estáticas, ¿sí? Yo voy a hacer una cosita más, que es anular este link. ¿Sí? Por ahora lo vamos a anular. Entonces, solamente vamos a tener este esquema. ¿Sí? Yo quería que configuremos la IP, pero sí vamos a anular esta conexión. Bueno, vamos a hacer la configuración de R1. ¿Sí? Me voy a parar en R1. Es decir, este es R1 y vamos a hacer las rutas estáticas. Yo lo que como dije, la idea es llegar a las redes LAN, ¿sí? Entonces yo voy a poner, para llegar a la red 192.168.2.0/24, ¿cuál es la gateway del router 1? Para llegar a esa red. La 10.0.3.1.30. De nuevo, porque se me 10.
10.0.3.1/30. 10.0.3.1. Estamos parados acá, a ver, para que me entiendan. Estamos parados acá, ¿sí? Yo tengo que, siempre la gateway tiene que ser un router que está conectado conmigo, que sea alcanzable, ¿sí? Fíjense, ¿por qué? Porque si yo le pongo la 10. Mirá, volviendo a lo que me dicen, para que me entiendan. Me decían la 10.0.3.1, que es esta, ¿verdad? Cuando yo quiera mandar un paquete cuya IP destino está en la red, va a llegar un paquete acá que dice, el destino, ¿sí? El destino es la 192, 168, 2.x, y mandarlo por la 10.0.3.1, ¿sí? Acá me va a decir que la 10.0.3.1 es unreachable, porque yo no puedo llegar acá, yo no tengo esa ruta esa IP conectada a mi router. Yo, la única IP conectada a mi router tengo la LAN, les dije, esta por ahora no juega, y esta red, que es la 10.0.1.0/30, ¿sí? Entonces mi gateway sí o sí tiene que estar o acá, pero no puede estar en otra red que no sea una que tengo yo conectada, ¿se entiende? Ok. Entonces, en base a eso, les pregunto de nuevo, vamos a hacer de nuevo, para llegar a la red 192.168.20/24, ¿cuál es la gateway? 10.0.1.1/30. En realidad el /30 no, porque es un IP que yo tengo que poner acá, ¿sí? Es la 10.0.1.1, ¿sí? Perfecto. ¿Por qué la 10.0.1.1? Precisamente por lo que dijimos recién, o sea, yo puedo tener solamente dos gateways, o acá o acá. Acá, como yo me quiero conectar con la red 192.168.2.0, tiene que ir por acá. Como tiene que ir por acá, la gateway va a ser esta, ¿sí? Sí o sí, no tiene otra, no queda otra. Bueno, vamos de nuevo entonces. Ahora les pregunto, para conectarme, fíjense, acá yo voy a hacer un... Bueno, no para no hacer ruido. Para conectarme a la red 192.168.3.0/24, ¿cuál es la gateway? La misma Es que la anterior. la misma, ¿sí? No queda otra. 10.0.1.1. Por último, para conectarme a la red 4, ¿cuál es la gateway? La misma. 10.0.1.1. Perfecto, ¿sí? Fíjense, nosotros tenemos tres rutas estáticas que yo me puedo conectar. Para conectarme a esa red, yo tengo que mandar sí o sí los paquetes al próximo salto, que es este router, ¿sí? No me queda otra que mandar eso. Bueno, en base a eso, ahora vamos a hacer la configuración de router 2. Este es router 2, perfecto. IP routes, fíjense, yo tengo tres rutas directamente conectadas y digo, para llegar a la 10/24, ¿cuál es la gateway? En el router 2 estoy parado ahora, ¿no? 10.0.21. 10.0.2.1. Perfecto. ¿Eh? Para llegar a la 3, ¿cuál es la gateway? También. La misma. 10.0.2.1. Perfecto. Por último, para llegar a la 4, ¿cuál es la gateway? Se supone que tenés que aplicar el mismo criterio, tendría que ser la misma. La misma. O sea, no se enrosquen acá porque en realidad tengo solamente una forma de llegar, que es una sola ruta. Por eso les dije que anulemos esta por ahora, porque si esta no estuviese anulada, yo puedo llegar de dos formas, ¿sí? Puedo mandarlo por acá o puedo mandarlo por acá. Pero como está anulada, es una sola, no se enrosquen. Directamente la 10.0.2.1, ¿sí? 10.0.2.1, bueno, fíjense que dice 10.0.2.1 reachable por Ether 2, ¿sí? Perfecto. Vamos ahora al router 3. Yo el router 3 yo dije que ya lo tenía configurado. Fíjense, yo acá, para andarlo, zoom in, IP addresses.
Yo ya tengo las IP configuradas, tengo el DHCP server configurado, ¿sí? Vamos a ir directamente a la tabla de ruteo. Tenemos las 3 rutas directamente conectadas. Para llegar a la 1, 0, ¿cuál es la gateway? Ahora estamos en router 3, ¿eh? Vamos de nuevo acá. Voy a ponerlo acá. 10.03. 1. Perdón, vamos, para llegar a la 1 es la 10.0.3.1, perfecto, ¿sí? ¿Entienden? Acá yo estoy parado en router 3, ¿sí? Para llegar a la red LAN 1, yo tengo que ir por acá, perfecto. Para llegar a la 2, ¿cuál es la gateway? La misma. 10.0.3.1, ¿sí? Para llegar a la 4, ¿cuál es la gateway? Las 172.16.02. Perfecto, ¿todos entienden por qué es esa? ¿Todos entienden? Sí, sí, es el único router que tiene acceso a esa red. Y es próximo. En realidad, para llegar a la red 4, yo no lo voy a mandar por RMain porque no tiene conexión con R4, sino lo voy a mandar a R4, que sí tiene conexión con esa red, que la IP del próximo salto es la 176.02. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces, nosotros, ahora les pregunto, yo me paro en PC2, perdón, en PC1 y en PC4. Voy a llegar ahora a la red, a la 4254 desde la PC1. Sí, ahora sí. ¿Por ¿No qué hay no que llego? configurar el main? Tengo que configurar rmain. Perfecto. ¿Sí? Todavía no configuro rmain, entonces todavía yo le mando el paquete rmain, ¿sí? Pero rmain no sabe qué hacer. O sea, fíjense, esto funciona como si funcionaría una default gateway. Yo mando acá a que no es una default gateway, pero digo, pero rmain dice, no, pero yo no sé llegar. Entonces yo le respondo, o sea, no le respondo, se cumple el tiempo de vida del paquete, el TTL del paquete ISMP, y responde timeout. El paquete se perdió, porque rmain no sabe cómo llegar. ¿Sí? RMain Entonces, no tiene las rutas. rmain no tiene ninguna ruta configurada. Entonces vamos ahora a rmain. Fíjense, en rmain yo no te he configurado nada. Entonces vamos a configurar las IPs. Vamos a hacer 10.0.1.1 en la interfaz header2. Le vamos a poner tu R1. ¿Sí? 10.0.2.1/30 en la interfaz header3 y le vamos a poner tu R2. ¿Sí? Acá yo no le puse, acá me confundí, no le puse el barra 30. Perfecto. Y acá vamos a hacer Decime, estoy en clase, pero decime. barra 30. En la interfaz header 4, ¿sí? Y le ponemos tu R3. ¿Sí? Perfecto. ¿Tenemos que configurar una interfaz más en rmain o no? Sí, la 0. No hay interfaz header 0. Fíjate, tenemos header 2, header 3, header 4 y header 1. ¿Hay que configurar una más? La header 0 es de la salida de internet. Y me confundí al verla ahí. Que Sí, es el sí. DHCP client de la interfaz header 1. Ya estarían configurados, ¿sí? Entonces ahora sí vamos a la tabla de ruteo. IP routes. Entonces tenemos las rutas directamente conectadas, ¿sí? Que son las rutas que se agregaron cuando nosotros configuramos IP en las interfaces. Fíjense que acá tenemos una default gateway, ¿sí? Que es la que se agregó por el DHCP client. Bueno, entonces vamos a decir, para llegar a la red 192.168.10/24, ¿cuál es la gateway? Estamos parados en RMain, ¿no? Y es 0, 1, 2. 10.0.1.2, perfecto. Para llegar a la 2.0, ¿cuál es la gateway? 10.022. 10.0.2.2, perfecto.
para llegar a la 3.0, ¿cuál es la gateway? Diez cero tres dos. Y para llegar a la 4, Pasaría por el R3. 172.16.0.1. acuérdate que el RMain no tiene conexión con esa red. No, es con la conexión que tiene con R3. Entonces, ¿cuál sería la gateway? 10.032. 10.032. 10.032, como dijeron recién. Perfecto, ¿sí? Ahora voy de nuevo a la Virtual PC, PC1, PC4. Les pregunto, ¿voy a tener conexión entre R1, entre PC1 y PC4? Sí, sí. Vale, acá. 254. Bueno, acá, esperen que hay un problema porque deberíamos tener conexión. No sé qué se nos puede haber. Ah, que nunca configuramos R4. Pequeño detalle. Nunca configuramos R4. Yo ya tengo acá configurado las IP en R4, pero no la tabla de ruteo. ¿Sí? IP routes. Por eso. Entonces, para llegar a la 1, ¿cuál es la gateway para llegar a la 1? Usás la 16.01. 172.16.0.1, ¿sí? Acá lo vamos a hacer rápido para no perder tiempo. Va a ser siempre la misma, ¿sí? Porque solamente Siempre tiene es la dos misma, tiene interfaces. una sola. 172.16.0.1, ¿sí? 172.16.0.1. Y por último, bueno, la 4 ya está directamente conectada. Entonces, ahora sí, deberíamos tener conexión. Fíjense que ahora sí responde, ¿sí? Y vamos desde la 4 a la 1, también responde, ¿sí? Bueno, fíjense el lío que hicimos para 4 routers, ¿no? Obviamente que las rutas estáticas tienen sentido, pero en un esquema de pocos routers, porque si no se hace muy complicado. Además, en el momento que se cae una ruta o un router, nosotros no tenemos... tenemos que hacer toda la configuración manual para hacer recálculo de las rutas y demás, ¿no? En este caso, fíjense que conviene usar un protocolo de ruteo dinámico. Pero es importante que entendamos cómo funcionan las rutas estáticas. Ahora, yo les decía que esto no lo íbamos a configurar, pero ahora lo vamos a configurar. ¿Dónde vamos a configurar esto? ¿En qué routers? Este vínculo, ¿en qué routers lo vamos a configurar? 1 y R2. R1 y R2. R1 y R2. Perfecto. Entonces yo voy a ir a R1 y voy a decir, para llegar a la red, no vamos a hacer todas las redes, sino solamente vamos a poner la 2.0, ¿sí? La 2.0, yo había dicho en R1, voy a borrar esto, yo decía que vaya por la 10.0, yo le dije a R1 que vos querés llegar a la red 2, anda por acá, ¿sí? Después RMain lo mandará por R2, pero yo tengo otra forma de llegar a la red 2, que es directamente con R2, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es precisamente esa configuración. Entonces, fíjense, yo voy a decir, para llegar a la red 2, también puedes ir por 172.16.1.2, ¿sí? Y fíjense, ahora yo tengo dos rutas a un mismo destino. Pero yo lo que quiero es que la ruta, o sea, fíjense, vamos acá, abrir una consola de comando, un terminal, y vamos a hacer tool, trace, route, 192.168.2.254, ¿sí? Que estoy parado en R1 y quiero ver qué ruta está siguiendo para llegar a la PC2. Entonces fíjense que está yendo por la 10.011, por esta, ¿sí? Pero yo digo, no, yo quiero que vaya por esta, no quiero que vaya por esta, en vez de por esta ruta, yo quiero que vaya directo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que Cambiaba la tendría que hacer? distancia. Cambiar el Cambiaba la parámetro de distancia. ¿De cuál ruta? ¿De esta o de esta? De la La de, la de, 1. la de abajo. 172. La- La priorizás a 172 porque es la más directa. Bueno, pero entonces, ¿cuál ruta tengo que cambiar el parámetro de distancia?
El 01. Eder ¿Esta? Sí, ¿Y qué le pongo? La Eder 4. claro. Un, Mayor distancia. 2, la pones 2. 2 o más. un O 2. sea, con que sea más que Dos uno o es más. suficiente. ¿Sí? Entonces, si yo ahora voy y hago un tour trace route, fíjense que está yendo por la 172.16, ya no da, fíjense, está yendo por acá y no por acá. ¿Sí? Entonces, fíjense Sí, cómo señor. funciona el parámetro distancia. Distance, mejor dicho. ¿Sí? Por último, yo voy a configurar en R2 lo mismo. R2. Y yo digo, para llegar a la red 1, ¿sí? Puedes mandarlo por 172.16.1.1. ¿Sí? Y le voy a dar más prioridad que vaya directo el router 1 en vez de ir por RMEN. ¿Sí? Ahora, pregunto. Vamos a ir, me voy a parar de nuevo en PC1. Quiero tirar un ping a Google. ¿Me va a responder o no me va a responder Google? No va a responder. ¿Por qué no va a Tenés que responder? activar el firewall. Tenías que activar el firewall. ¿En dónde? ¿En dónde activo el masquerade, te referís? Claro, en el principal, el de rmain. En rmain. Vamos a rmain. Voy a IP firewall, NAT, source NAT, acción masquerade, source NAT, out interface eder 1, perfecto. Voy y pregunto de nuevo, ¿va a responder Google? Sí. No. Ah, tenés que natear. Yo ya nateé, ahí hicimos eso, acá el masquerade, en el rmain. ¿Lo aplicaste? Sí. Tenés que poner la 0000. Voy a router 1 y pregunto. pase por Fíjense main. la tabla de ruteo. ¿Tengo una ruta para llegar a Google? No. No, No falta tengo el ruta. default. Falta una default route. Entonces yo agrego acá una default route. ¿Y cuál es la gateway para llegar a Google? En el router 1, estoy para el router 1. ¿Cuál es la gateway? Rmain ¿Y la IP? 10.0.1.1. 10.0.1.1. Perfecto. Entonces, fíjense ahora sí me responde. ¿Eh? ¿Entienden cómo funciona? Sí, perfecto. Bueno, vamos, para terminar esto de ruteo estático, antes de ir al ruteo dinámico, vamos reatrasados. Les pregunto, estoy parado en R4, en PC4, y quiero pinguear a Google. ¿Me va a funcionar? Voy a No. ponerles la tabla de ruteo de R4. ¿Me va a funcionar si pingo a Google desde PC4? No. Falta Ah. el default ahí también. Vamos a poner el default gateway. ¿Y cuál es el default gateway para router 4? 10.0.1.1. Yo estoy acá, parado, en router 272. 4. 16. 032. 172, 16, 01. 0.1. 01. ¿Sí? Perfecto. Entonces, yo me paro en PC4 y ¿me va a responder o no me va a responder? No, No, le tampoco. falta el router 3. No me responde. ¿Por qué no me responde? Tenés que poner la 10.032. La 031. No, no, no. Que- Falta el default gateway en R3. El router 3. Claro, yo mandé acá el paquete, pero router 3 no sabe qué hacer. Entonces, por eso lo pierdo. ¿Sí? Entonces, yo tengo que ir a router 3 y configurar la default gateway precisamente en router 3. ¿Sí? ¿Cuál es la default gateway de router 3? ¿Cuál es el IP? 031. 10.0.3.1. ¿Sí? 031. Y ahora sí me responde. ¿Entienden? ¿Está claro? Sí, sí. Perfecto. No sé. Escucho. No sé si me tenía una duda. Bueno, todo esto que hicimos con ruteo estático, ahora nosotros lo vamos a hacer con ruteo dinámico. Y van a ver que es una configuración mucho más simple. O sea, no solo que mucho más simple, sino que si nosotros hacemos bien la configuración del principio, va a detectar solo las rutas que se caen y demás,
Entonces va a ser mucho más robusto el sistema con respecto a si hay al failover y demás. Y además, se presta menos a errores de configuración, ¿sí? Porque nosotros acá tenemos que hacer una configuración muy detallada de cuáles son las gateways y las diferentes formas de llegar a las rutas, precisamente, que como le dije, en un esquema de muchos routers puede ser muy engorroso, ¿sí? Bueno, yo voy a borrar todas las rutas estáticas que nosotros configuramos en todos los routers, ¿sí? Fíjense. Voy a borrar. Este es rmain, R3, vamos a R1, R1, R2, y R4. R4, bueno, perfecto. Bueno, ahora vamos a ver cómo haríamos la configuración con un protocolo de ruta dinámico, ¿sí? Para que todo esto se haga en forma dinámica y automática con la configuración que nosotros hagamos. De nuevo vamos a aparecer primero la configuración de R1 a R4 y después de rmain, ¿sí? Vamos primero a pararnos en router 1. En realidad hay solamente dos cosas que configurar y es bastante simple. Acá vamos a ir a la sección que dice routing, y fíjense acá tenemos todos los protocolos de ruteo dinámico, como tenemos filters, vamos a ver qué son y demás, y vamos a hoy trabajar con RIP, ¿sí? RIP, vamos a hacer una pequeña introducción teórica, que es un protocolo básico, ¿sí? Básico, o sea, ustedes pueden trabajar con RIP cuando tienen un esquema de pocos routers y demás. Si ustedes tienen un esquema ya de varios routers, yo les sugeriría siempre trabajen con OSPF, y obviamente que si ya estamos, o con interno el BGP, si estamos hablando de una configuración en un ISP y demás, van a tener que trabajar con BGP, ¿sí? Pero para redes chicas funciona. Y tiene dos versiones, RIP versión 1 y RIP versión 2. MikroTik solamente opera con RIP versión 2, ¿sí? Y trabaja en el puerto UDP 520, en Broadcast la versión 1 y en Multicast la versión 2, ¿sí? Y la forma de configurar es bastante simple. Fíjense, vamos a poner de nuevo el esquema, vamos a ir al router 1, vamos a ir donde dice Routing RIP, y vamos a ir acá, fíjense que hay distintas pestañas, vamos a ir a la pestaña que dice Interfaces, y vamos a ir a tocar el botón que dice RIP Settings. Y lo único que vamos a hacer es tildar donde dice Redistribute Connected Routes, ¿sí? O sea, redistribuir las rutas conectadas. Nosotros podríamos redistribuir las rutas estáticas, las rutas aprendidas por SPF, las rutas aprendidas por BGP. En este caso solamente vamos a redistribuir las rutas conectadas porque son las únicas que tenemos, ¿sí? Y fíjense, y acá vamos ahora a la pestaña que dice Networks, ¿sí? Y vamos a configurar las redes. ¿Pero cuáles redes? Si yo, por ejemplo, me paro en R1, ¿cuántas redes tengo configuradas en R1? 3. Una sola. 3. La red LAN, la red que tiene la interfaz de 4 y la red que tiene la interfaz de 2. ¿Está claro? O sea, toda IP pertenece a una red, salvo que sea /32, que es un solo host, ¿sí? Pero fíjense, acá tenemos una red /30, una red /30 y una red /24, que es la LAN en este caso, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a configurar acá en la parte de networks no son todas las redes, sino todas las redes que quiero que hable RIP. ¿Y cuáles son las redes que quiero que hable RIP? La que se conecta con otros routers, que en este caso es la de la interfaz ETHER4 y la de la interfaz ETHER2. Yo no quiero que mi red LAN, esta es una interfaz que nosotros denominamos pasiva, ¿sí? Yo no quiero que hable RIP. Solamente quiero que hablen el protocolo RIP las redes que se conectan con otros routers, ¿sí? Entonces, para eso voy a configurar la red. Si ustedes se fijan, la 10.0.1.0 /30 y la red 172.16.1.0 /30, ¿sí? Si ustedes tienen dudas cuáles son las redes que tienen, van a IP addresses y fíjense acá
son las redes que ustedes tienen, ¿sí? Acá les dice las redes que ustedes tienen, que en este caso nosotros nos van a interesar solamente las que hablan RIP, que son la 10.0.1.0 y la de 172.16.1.0, ¿sí? Entonces, 10.0.1.0/30, 10.172.16.1.0/30. Perfecto. Esa es toda la configuración que tengo que hacer en R1. Ahora voy a R2, Routing RIP, RIP Settings, redistribuyo rutas conectadas, voy a Networks, ¿sí? Y acá, ¿cuántas redes tengo que configurar en R2? Que hablen RIP. 2, 2. ¿Cuáles? la 172.16.1/0 10/30 y y la 10.0/30. 10.0.2.0/30. ¿Sí? Perfecto. Si yo ya voy a mi tabla de ruteo, fíjense que yo tengo dos rutas aprendidas por RIP, que dice Dynamic Active R minúscula, que es de RIP. ¿Sí? Fíjense que la distancia administrativa de una ruta aprendida por RIP es 120. ¿Sí? Y fíjense que yo ya sé cómo llegar a la red 192.168.10/24, que me dice, mándalo por a la gateway 172.16.1.1. ¿Sí? Y también sé llegar a la red 10.0.1.0, que es esta, ¿sí? La del router 1, que también lo aprendió por RIP, que también lo tengo que mandar a la misma gateway. ¿Sí? Perfecto. Vamos ahora a router 3. Router 3. Routing RIP. RIP Settings. Distribuimos rutas conectadas. ¿Qué redes en router 3? Configuro en router 3. Dos redes. ¿Cuáles? La 10.0.3, 30/30 y 170, 16.0/30. 0, 176.0 y ¿qué sigue? 1/30. 0/30. ¿Sí? Acuérdate que las direcciones de redes, ¿sí? Son 0 o depende de 128 si es una red /25, 64 si es una red /26, etc. ¿Sí? En este caso es 176.0.0. ¿Sí? Bueno. Perfecto. Entonces yo ya configuré y vamos por último a R4. Routing RIP. Redistribuir rutas conectadas. ¿Y cuáles son las redes que van a hablar RIP en R4? Una sola. ¿Cuál? 172.16.0.0/30. Entonces, si yo voy a ver la tabla de ruteo, fíjense, IP routis, si esperan un ratito que llegue la... no. ¿Qué me falta para poder aprender? Yo ya sé cómo llegar a la red 3.0, pero ¿qué me falta para que los routers aprendan a llegar a, por ejemplo, el R4 y R3 a las rutas de R1, de la LAN 1 y la LAN 2? El main. Una hacia la RMAIN. La configuración de remain, ¿sí? Routing RIP, ¿sí? Yo voy a parar acá y ustedes me van a decir RIP settings, redistribuimos rutas conectadas. ¿Cuáles son las redes? ¿Cuántas y cuáles son las redes de remain que tienen que hablar RIP? 3. ¿Cuáles? 10.0.1.0, 10.0.2.0 y 10.0.3.0. Ahora, si yo voy a la tabla de ruteo, fíjense, yo ya llegué a la red 192.168.1.0, 2.0, 3.0 y 4.0. ¿Sí? Fíjense. Yo voy acá, me paro en PC1 y PC4. ¿Por qué no llego a la red 4? Ahí está, no, bueno. Ahí. Llegó justo. Porque faltaba que llegue, se converjan las redes. ¿Sí? Fíjense, a la 1.54 convergió rápido. RIP es un protocolo que
ahí si ustedes leen la parte teórica, dicen que las buenas noticias viajan lentos, pero, perdón, las buenas noticias viajan rápido, pero las malas viajan lento. ¿Qué significa eso? Que cuando un router se cae por problemas inherentes al protocolo, tarda en enterarse el resto de la red y por lo tanto puede ser que ustedes estén enviando paquetes a una ruta que ya no está activa. ¿Sí? Por eso les digo, se sugiere usar OSPF, que es un protocolo mucho más actual y que funciona mucho mejor, sobre todo ante el tema de fallas, y es más rápido para llegar a la convergencia y para detectar problemas en la red, o problemas en un router que ya no está más disponible. Bueno, ¿hasta acá está claro? Sí. Bueno, Sí, sí. vamos a ver las tablas de ruteo, por ejemplo, de remain, y fíjense cómo nosotros con unos simples pasos, fíjense la tabla de ruteo R4, hicimos lo mismo que ya habíamos hecho, ¿sí? Lo mismo que nosotros ya habíamos hecho, en forma estática, haciendo cálculos y demás, lo hicimos mucho más fácil con un protocolo de ruteo dinámico, ¿sí? Ahora, fíjense, hay una cosita más que les quiero mostrar, que es lo siguiente. Voy a ir a PC1 y voy a ir a Router 1. Fíjense la tabla de ruteo de Router 1. Y yo quiero pinguear a Google. ¿Me va a responder Google? No, porque estamos en la misma instancia que antes. Tenés que declarar el firewall. El firewall, si vos vas de remain, yo nunca lo borré. O sea, el firewall, el masquerade. Hablemos con propiedad. El masquerade, yo nunca lo borré. O sea, No tiene una. nunca borré esa configuración. Ahora, fíjense la tabla de ruteo. Más allá que esté o no el masquerade, ¿yo voy a poder pinguear a Google o no? No, porque no hay Lo una. tiene declarado. No tengo, fíjense, Destination Network and No hay Reach. Yo default. no sé, no tengo default DB. Entonces, fíjense, yo voy a ir a rmain, ¿sí? Voy a ir a Routing RIP. Y fíjense que dice RIP Settings. Dice Distribute Default. Y ahí está Never. Y yo voy a poner If Installed. ¿Sí? If Installed. En el momento que yo pongo eso, fíjense, la tabla de ruteo de los demás routers. Tarda un ratito. Estoy en router 1, está bien. Eso quiere decir como si lo tenés declarado, te lo va a sumar a los otros. Que si yo lo tengo configurado, lo va a distribuir por RIP. ¿Sí? No sé por qué está tardando tanto. Vamos a ver la tabla de ruteo router 4. If installed. A ver si lo tengo. Creo que lo tengo configurado. Ah, no. ¿Y por qué en el remain no tengo el default gateway? La borré. HTTP client. Yes. Apply. IP. ¿Por qué no tengo la default gateway? A ver. ¿Estoy en el remain? Sí. Qué raro, porque sin la default gateway yo no podría tener conectividad acá. Pues no me está saliendo internet. A ver. R1. La borré sin darme cuenta, pero rarísimo porque debería tener. El tema es que si le doy de baja la interfaz de HCP Client me va a sacar y me va a sacar todos los routers. Bueno, voy a poner una y voy a poner, voy a configurar una en forma manual de HCP Client Gateway 63.2. Bueno, raro esto. 192, 168, 63.2. Bueno, fíjense, ahí yo tengo y debería, ahí fíjense cómo la distribuyó a los otros routers. Entonces, si yo me paro en PC1, ¿sí? Y quiero salir a Google, me funciona. ¿Sí? ¿Cómo lo hice? De nuevo, routing RIP, distribute default, if installed. ¿Sí? Bueno, ¿está claro hasta acá? Ya nos falta un ratito más para terminar. ¿Quedó claro cómo es la configuración?
Hasta ahí sí. Bueno, Sí. esto es la configuración de RIP si ustedes están en un router versión 6. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si ustedes tienen un router versión 7? Lo que es ruteo dinámico en la versión 7 tiene muchísimas diferencias con respecto a la versión 6, a tal punto que si ustedes tienen un router versión 6 y actualizan a la versión 7, muchas de las configuraciones de ruteo dinámico no les van a funcionar y van a tener que hacer la reconfiguración. ¿Sí? Entonces, para eso yo preparé un laboratorio de ruteo versión 7. ¿Sí? Denme un segundito. Voy a dejar de compartir un segundo.